como les comenté, pues el primer corte tiene que ver con consideraciones básicas y con la parte de estática de fluido. En la parte de consideraciones básicas está involucrado lo que son las diferentes propiedades de los fluidos, ¿sí? Algunas de estas para ustedes son conocidas, más que todo lo que tiene que ver con densidad, volumen específico, gravedad específica o densidad relativa y peso específico. Me parece que esas propiedades son familiares para ustedes. ¿Alguien, por favor, concepto de alguna de ellas? ¿Idea de alguna de ellas? De la densidad es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Sí. De las otras. Pues en la gravedad específica, profe, yo investigué que indica la densidad de un fluido respecto a la densidad del agua. Investigué la fórmula, que era gravedad específica es igual a la densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Ok, para este caso, como nosotros no solamente vamos a trabajar con líquidos, sino que también vamos a trabajar con gases, esa misma ecuación la podemos expresar para los gases, ¿bien? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien leyó de repente alguna de las otras propiedades? Coeficiente de expansión volumétrico, viscosidad, tensión Profe, la superficial. viscosidad es la resistencia a que las distintas láminas se deslicen entre sí. Ok, ese concepto lo está especificando si solamente estamos trabajando con la interacción que ocurre entre los fluidos, ¿bien? Es un concepto válido porque sí es una resistencia interna, pero lo que tú le agregas ese pedacito, lo último que dijiste, resistencia e interacción entre sí, algo así fue que dijiste. Si estoy mal me corrige, por favor. Está solamente haciendo mención a lo que le sucede al fluido, pero acordémonos de que en estos casos vamos a ver no solamente lo que le pasa al fluido, sino también la interacción de ellos con los sólidos. Entonces, el concepto está bien, solamente que no tratemos de limitarlo tanto porque si no se nos van a quedar ciertas cosas por fuera y las vamos a necesitar. ¿Listo? Otro, por favor. Eso específico, profe, es como la relación entre el peso de la misma sustancia y el volumen de esta. Ok, ese es uno de los conceptos básicos o ese es el concepto principal. En forma de ecuaciones podemos expresarla de dos maneras. Creo que fue la señorita Jennifer la que me hizo el comentario. Señora, sí señora. Ok. Las otras se les son familiares, tensión superficial. La tensión superficial. No le escuché, creo que era Yasmina que estaba hablando. Sí, profe, la tensión superficial es un fenómeno de superficie, lo cual se comporta como una membrana. Digamos que es la responsable de la resistencia de un líquido a la deformación o a romperse. Es por eso que los insectos se pueden flotar por el agua o el líquido. Sí. ¿Alguien más, por favor? Profe, que decirlo de la viscosidad. Pues acá tengo otras cositas, no sé si... No, sí, dígame. Acuérdense que la primera parte ustedes son los que van a dar los conceptos y ya después pues simplemente los aclaramos un poquito mejor. Bueno, profe, entonces dice que la causa de la viscosidad es el coeficiente molecular y intercambio de la cantidad de movimiento. La viscosidad de los líquidos se debe a la cohesión y en los gases al intercambio de cantidad de movimiento. La cohesión y por tanto la viscosidad es un líquido, en los líquidos disminuye al aumentar la temperatura. En cambio, la actividad molecular la actividad molecular, y en consecuencia la viscosidad de un gas aumenta con ella. Sí, muy cierto eso. La mayoría de las propiedades con las que trabajamos dependen más de la temperatura que de la presión. Y sí,
como les comentaba, los líquidos tienen los enlaces más fuertes que los gases. Entonces, eso también va a influir a la hora de que aumente o que disminuye la viscosidad o las propiedades, dependiendo de si aumentamos o disminuimos la temperatura. ¿Bien? Bueno, entonces más o menos en forma general, pues sí, tienen una idea de lo que de lo que son cada una de estas propiedades. Yo les voy a recomendar que por favor esas ecuaciones que vamos a ver las coloquen, las saquen en una hojita y coloquen a un lado las posibles unidades en las que se las van a encontrar, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés. Y hay otros valores que yo les voy a recomendar de que de una vez yo se los doy en el sistema internacional y pásenlos al sistema inglés y lo tienen ahí en un ladito, de tal forma de que puedan, a la hora de los ejercicios, el tiempo les alcance. ¿Bien? Entonces veamos. La densidad, como ustedes dijeron, es la relación de la masa por unidad de volumen. Se le escribe Rho, masa entre volumen. Entonces, Rho es la densidad. Entre las posibles unidades, pues vamos a tener kilogramos, metros cúbicos, libra masa, pie cúbico, etc. Cualquier unidad de masa en función del volumen, eso es densidad. La masa, que es la M, entre las posibles unidades tenemos la libra masa, tenemos el SLU, podemos tener el kilogramo, gramo, etc., las toneladas, etc. El volumen lo podemos tener que si en litros, pulgadas cúbicas, pie cúbico, metros cúbicos, etc. ¿Algunas de estas unidades no son familiares para ustedes, por favor? ¿O todas son conocidas? Profe, el SLU, ¿cuál sería ahí como la referencia para...? Ok. El SLU es una unidad de masa británica, más que todo, pero está muy relacionado con lo que es la libra masa, lo que son los pies. Entonces, yo les recomiendo que cuando esta unidad les salga, todo lo que tenga que ver con la longitud, pásenlo a pie y automáticamente ella cuadra las unidades, ¿sí? Es preferible pasar las longitudes a pie que ponerse a transformar el SLU a libra masa. Porque a veces, o sea, si el estudiante utiliza bien la conversión, perfecto. Pero hay otras veces que no lo hace porque, como les digo, el SLU está relacionado con los pies y con la libra masa. Entonces, es mi recomendación. Es una unidad muy conocida, muy usada, perdón, en los ejercicios de las unidades inglesas. Pero para que no tengan problemas, pasen las unidades, lo que tenga que ver con longitud, área, volumen, pásenlo a pie y con eso automáticamente cuadra la unidad sin ningún problema. En las figuras que les analicé ayer, ahí están, ayer no antier, ahí están las relaciones de SLU con la libra fuerza y con la libra masa de todas formas. La segunda propiedad que tenemos es lo que tiene que ver con volumen específico. El volumen específico, pues, es el inverso o el recíproco de la densidad. Esta propiedad la vamos a utilizar muchísimo en termodinámica. Ella se encuentra tabulada, entonces, para que la tengan presente. Es la relación de volumen entre la masa, lo inverso o el recíproco de la densidad. Unidades. Centímetros cúbicos entre gramos, litros, kilogramos, pulgadas cúbicas, gramos, libra masa, bueno, cualquier unidad de volumen en función de la masa, eso es volumen específico. Por favor, cuando hagan la nomenclatura, traten más o menos de hacerla parecida a esta, de tal forma de que no me vaya, en los ejercicios que ustedes me entreguen, pues no me vaya a confundir. Tenemos la otra unidad, lo que decía la señorita, de lo que es la gravedad específica o densidad relativa. Es la razón de la densidad de una sustancia a la densidad de alguna sustancia estándar a una temperatura específica. Como les mencioné, no solamente vamos a trabajar con líquidos, sino también vamos a trabajar con los gases. Entonces, las sustancias estándar serían para los líquidos el agua y para los gases el aire.
Entonces deben de leer bien. Densidad de la sustancia entre la densidad del agua. Exactamente vamos a trabajar con estos valores. Si el ejercicio les sale un fluido líquido y necesitan calcular la gravedad específica, van a utilizar para el agua el valor de 1000 kilogramos metros cúbicos. Si estamos trabajando en el sistema internacional. Si estamos trabajando en el sistema inglés, yo les recomiendo de que este 1000, cuando hagan el formulario, lo coloquen aquí a un ladito y lo dejen expresado en libra masa pie cúbico. Y si quieren, también en libra masa pulgada cúbico. Entonces, estos 1000, pásenlos a esas unidades para que les rinda el tiempo a la hora de hacer los ejercicios. Entonces, si estamos trabajando con líquidos, vamos a tomar como la densidad del agua el valor de 1000 kilogramos metros cúbicos. Ahora, si estamos trabajando en el sistema inglés, vamos a trabajar en la sustancia estándar, que es el aire, 1,30 kilogramos metros cúbicos. Igual, tengan aquí, hagan la conversión, la colocan aquí a un ladito. En el sistema inglés, en libra masa pie cúbico, y también la colocan en libra masa pulgada cúbico. Dejan acá expresado ese valor. Acá hay una nota importante. Dice, si se da la temperatura del agua, el valor de la densidad del agua hay que tomarla de la tabla. Bien, en algunos ejercicios dice el agua se encuentra, qué sé yo, a 15 grados Celsius. A 15 grados Celsius el valor de la densidad del agua no es 1000. Este valor es más o menos a temperatura ambiente. Entonces, si aparece la temperatura en los ejercicios, deben de utilizar la tabla que les facilité. Creo que en este caso sería la tabla, creo que es la, ¿qué hay? 3, 4, creo que es la 5, me parece, 5 o 6, por ahí están los valores. O la 3 y la 4, no me acuerdo bien. Pero entonces van a tomar el valor de todas las propiedades que ustedes necesiten, ya sea densidad, volumen específico, peso específico, lo que ustedes necesitan, lo van a tomar directamente de la tabla. Pero si no se les da la temperatura del agua, ustedes van a trabajar con el valor de 1000. Bien, para que no tengamos problemas. ¿Claro esto, por favor? Sí, bueno. Sí, Entonces, profe, dígame. pues, disculpe, ¿a qué unidad es que debemos que pasar también la densidad del agua? Al sistema inglés, dése cuenta que en el sistema inglés las unidades que tenemos de masa son libra masa y las unidades de volumen puede ser pie cúbico o pulgada cúbica. Entonces yo les recomiendo que cuando hagan su formulario de una vez, pásenlo al sistema inglés este valor para que lo tengan ahí a un ladito. Todo con 4 decimales, ¿sí? 4 decimales sin redondeo. Y si el número es muy pequeño, lo trabajan en notación científica para que los resultados no tiendan a cero, ¿bien? Entonces, este sería a libra masa pie cúbico o libra masa pulgada cúbico. Igual que aquí con la del aire. Pásenlo también al sistema inglés y dejan aquí el resultado para que ahorren tiempo. Ah, se me había olvidado. La gravedad específica, como ustedes se dieron cuenta, son relaciones de densidades. Por lo tanto, hasta ahora es la única propiedad que es adimensional. ¿Por qué hago la acotación de las unidades? Porque en los ejercicios a veces sale ese numerito y resulta que empiezan a preguntar, no, pero es que no le colocó unidades. No le puedo colocar unidades porque no las tiene. Entonces, de repente, una forma de ustedes acordarse de que se les está dando esa propiedad es precisamente verificando las unidades. La gravedad específica o densidad relativa no tiene unidades, es un número adimensional. Lo que tiene que ver con el peso específico, como mencionaron, pues es el peso de una unidad de volumen de una sustancia. Tenemos dos posibles ecuaciones, la del concepto, peso específico es el peso entre el volumen, o la que está relacionado con la densidad. Peso específico es la densidad por la gravedad. Bien,
Exactamente qué valores vamos a utilizar para la gravedad. Lo vamos a utilizar en el sistema internacional 9,81, no 9,8, 9,81 metros segundos al cuadrado, y en el sistema inglés vamos a utilizar el valor de 32,174 pies segundos al cuadrado. Entonces, con estos valores es que vamos a ir trabajando. No le he vuelto a colocar las otras cantidades, por lo menos aquí no especifiqué densidad, porque pues ya la teníamos anteriormente. Entonces yo les voy colocando aquí la nomenclatura de las propiedades o de los valores que no tenemos. Entonces, para que no se vayan perdiendo. El peso específico, la unidad que ella trabaja, es cualquier unidad de fuerza entre volumen. Entonces acá tenemos newton, metros cúbicos. Esto es lo que yo les comentaba, que los kilogramos también pueden usarse como una unidad de fuerza. Entonces, en este caso, este kg es kilogramo fuerza. Dense en cuenta que tampoco le coloqué aquí la F. Si ustedes desean, cada vez que les salga ese numerito, ese dato, pues colóquenle aquí al ladito la F para que no se pierda. Pero tienen que tener o deben de leer bien el dato que se les está dando y darse cuenta si estos kg están funcionando como masa o están funcionando como fuerza. En este caso, pues están usados como fuerza, porque el peso específico es cualquier relación de fuerza entre volumen. Acá podemos tener más unidades, ¿no? Yo les estoy colocando algunas. La gravedad, 981 metros segundos cuadrados, sistema internacional, o 32,174 pies segundos al cuadrado. Este W, pues, es el peso, que es cualquier unidad de fuerza. Libra fuerza, newton, kilogramo fuerza, etc. No les coloqué la ecuación de peso porque yo sé que ustedes se la saben, ¿sí? Peso, pues simplemente la masa por la gravedad. Entonces, no se las coloqué por eso. Entonces, hasta aquí relativamente estas unidades, estas propiedades son algo pues conocidas para algunos. Tenemos dos propiedades, que es el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de expansión volumétrica, que ellas van a hacer el mismo estudio, es decir, ellas van a estudiar cómo varía la densidad o el volumen de un fluido. ¿En qué se van a diferenciar? En que alguno lo va a hacer manteniendo la temperatura constante y el otro lo va a hacer manteniendo la presión constante. Pero en sí, ambas van a estudiar variaciones de volumen y variaciones de densidad del fluido. Esta propiedad la vemos muchísimo, por lo menos lo que es el coeficiente de compresibilidad. Si yo quisiera compararla con alguna propiedad que tengan los sólidos, yo podría decir que es como un coeficiente de elasticidad, ¿sí? Él representa la capacidad que tiene un fluido, valga la redundancia, de estirarse, pero eso lo vemos muchísimo. Cuando nosotros estamos inflando una bomba, tú empiezas a inflar, a meterle aire a esa bomba, y va a llegar un momento en que ya esa bomba no puede estirarse más. Sí, depende de alguna forma del material que tenga esa bomba, pero es que el aire también él se está expandiendo, y por lo tanto por eso se dice que el coeficiente de compresibilidad es como el sinónimo del módulo de elasticidad de los sólidos. Entonces tienden a compararlo. Como dice el concepto, coeficiente de compresibilidad representa el cambio en la presión correspondiente a un cambio relativo en el volumen o la densidad del fluido mientras la temperatura permanezca constante. Representa un cambio de presión. Acá lo tenemos en función, ya sea que estemos estudiando la variación del volumen o que estemos estudiando la variación de la densidad. Por favor, cuando transcriban la ecuación, dense en cuenta que una es negativa y que la otra es positiva. Esto es, vamos a dividir lo que es la variación, lo vamos a dividir entre este componente, variación de volumen y volumen. Tengan cuidado también a la hora de despejar esto.
Estos ejercicios son muy sencillos. ¿En qué se equivoca el estudiante? Despejando o no teniendo claro qué significa cada uno de estas variables. Pero estos ejercicios son bastante sencillos. Veamos. ¿Qué significa cada uno de ellos? El K es el coeficiente de compresibilidad. Cualquier unidad que tenga que ver con presión son las unidades del coeficiente. Tenemos atmósferas, tenemos bar, aquí podemos tener PSI, pascales, kilopascales, etc. Cualquier unidad que me indique presión es la unidad para el coeficiente de compresibilidad. Estas unidades de atmósfera y de bar, pues nosotros no tenemos, ellas son solas, me explico, no es como los newton, que tú tienes utilizas dos unidades para poder formar los newton. No, estas simplemente son unidades de acuerdo al sistema internacional. Las atmósferas y las bar están ubicadas en el sistema internacional, no en el sistema inglés. Pero después es una simple medida de presión, una simple unidad de presión. El delta P significa que hay una variación de la presión. Lo tenemos en PSI, PSF. ¿Alguien se acuerda cómo se forman los PSI? No tienen idea. Bueno, coloquen por favor a un ladito. Los PSI sería la unión de la libra-fuerza entre la pulgada al cuadrado. PSI, libra-fuerza, pulgadas al cuadrado. Y el PSF sería libra-fuerza, pie al cuadrado. Entonces, por favor, anótenlos ahí a un ladito para que no se les vaya a olvidar. ¿Pero me puede repetir qué pena? El PSI son libra-fuerzas entre pulgada al cuadrado o dividido entre las pulgadas al cuadrado. Y PSF sería libra-fuerza entre pie al cuadrado. Ok, entonces, ¿cómo van a calcular por la variación de la presión? Pues como lo dice, es un simple delta, sería la presión final menos la presión inicial. El delta B es la variación del volumen. Cualquier unidad de volumen, pulgadas cúbicas, metros cúbicos, litros, galones, etc. El delta B sería entonces el volumen final menos el volumen inicial. En la ecuación aparece este término, un volumen solito, el cual sería el volumen en el estado inicial. Por favor, tengan cuidado con esto porque tienden en los ejercicios a colocar o qué es la variación o qué es el volumen final. Entonces, este B significa que es en el estado inicial. Estos ejercicios tienen la particularidad de que las condiciones iniciales van a permanecer constantes a lo largo de todo el ejercicio. El fluido puede estar cambiando, a lo mejor cambia 2, 3 veces, no sé, pero las condiciones iniciales siempre van a permanecer constantes, a menos que el enunciado les diga que esas propiedades están cambiando. Algo por el estilo. Un fluido a tal presión, a tal temperatura, se calienta o se enfría y el volumen se reduce o el volumen aumenta, qué sé yo. Calcule el coeficiente de compresibilidad, el coeficiente de expansión volumétrica y ya. Parte B, si el volumen se triplicó, calcule coeficiente de compresibilidad, coeficiente de expansión volumétrica. Dense en cuenta que en ningún momento la parte B les está diciendo si las condiciones cambian a esto y el volumen se triplicó, calcule tal cosa. No, les estaba diciendo si el volumen se triplicó, calcule ahora. ¿Qué significa? Las condiciones iniciales siguen siendo las mismas, no cambiaron. Entonces, es una particularidad que tienen estos ejercicios, que a menos que se especifiquen nuevas condiciones, las condiciones iniciales cambian. Si no se dice nada,
todo lo que se le pueda pedir en estos ejercicios, que son muy corticos, de por sí son muy corticos, si no se les dice nada de que hubo un cambio en las condiciones iniciales, siguen siendo las mismas con las que comenzó el ejercicio. Este delta ρ sería la variación de la densidad. Por favor, transcriban bien las ecuaciones. Cualquier unidad de masa en función del volumen, pues eso sería variación de la densidad, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos el Lu, pie cúbico, kilogramos, estos serían kilogramos masa, metros cúbicos, etc. Igual, la variación de la densidad, pues se calcula con una densidad en el estado final menos una densidad en el estado inicial. Y de nuevo, esta nomenclatura, este ρ que aparece solito, así como este B que aparece solito, o sea que no tiene aquí nomenclatura, significa que está relacionado con el estado inicial. Si el ejercicio les habla específicamente del agua y ustedes necesitan saber las condiciones iniciales de esa agua, esos valores ustedes los tienen de la tabla que se les facilité. Ustedes van a la tabla de acuerdo a la temperatura, ok, esta es la densidad inicial del agua. Por lo general, la densidad final no se lee de la tabla porque ella es producto de una variación. Entonces, por lo general no se lee. ¿Qué es lo que hace a veces el estudiante para comprobar si está trabajando bien o mal? Pues si la temperatura final está en la tabla del agua, pues lo que hace es simplemente comparar los resultados. Entonces, bueno, ok, no, sí me dio el mismo o me dio muy cerquita, listo, estoy trabajando bien. Pero si la respuesta que le da, por decir algo, es 200 y en la tabla usted revise y resulta que era 180, ahí la diferencia es muy grande. Entonces, a veces el estudiante lo que hace es comparar el resultado que le da de la densidad final con los resultados que tiene en la tabla, con los que ya están tabulados. Pero repito, por lo general, la densidad se calcula, no se lee directamente de la tabla. La densidad final, ¿no? La inicial siempre lo pueden leer de la tabla. Así como nosotros tenemos para la densidad un inverso, para el coeficiente de compresibilidad también tiene el inverso y se llama coeficiente de compresibilidad isotérmico o isotérmica. Entonces es el inverso o el recíproco del coeficiente de compresibilidad. La nomenclatura es alfa. Entonces alfa es igual a 1 entre K. Y por supuesto, pues las unidades de alfa, como está relacionada con el coeficiente de compresibilidad, pues es cualquier unidad de presión elevado a la menos 1. O esto es igual a que ustedes tuvieran 1 entre pascal, 1 entre kilopascal. ¿Alguien se acuerda cómo se forman los pascales? ¿Tienen idea, por favor? ¿Nadie? Chicos, si no me dicen nada, yo paso y yo hago que sí saben. No, la verdad, profe, no. Bueno, ok. Preferible, mire. Sí, igual, profe. Yo les quiero agradecer algo. En esta parte de la teoría, cuando estemos hablando de algo que ustedes, por lo menos en este caso son las unidades, si no saben, por favor, pregunten de una vez. Pero cuando vayamos haciendo los ejercicios, yo intuyo, yo deduzco de que como no me preguntaron si esta unidad o cualquiera de estas, por lo menos lo del SLU, alguien tuvo el valor y me dijo, pues no la conozco. El SLU es simplemente SLU, no hay ninguna unidad que al unirlas me formen el SLU, no. Entonces, las propiedades o las unidades, perdón, que no sepan, pregunten de una vez, porque en eso sí soy bastante delicada cuando ustedes entreguen los ejercicios. Deben de tener bien las unidades. Entonces, los pascales es la unión de los newtons entre metros cuadrados. Así como el PSI son libras, fuerzas, pulgadas al cuadrado, los pascales, que es una unidad internacional, son newton sobre metros cuadrados. Y los kilopascales serían entonces kilonewton entre metro cuadrado. Ambas son unidades del sistema internacional.
¿Las copiaron? Profe, la de kilopascal y kilonewton sobre cuánto? Metro cuadrado. Metro Kilonewton cuadrado, ok. entre metro cuadrado. Sí, señor. Entonces, esto de Pascal a la menos 1 es igual como si ustedes dejaran la unidad 1 entre Pascal o 1 entre kilopascal. Bien, solo que esta es la forma abreviada en que siempre se colocan en los ejercicios. Una recomendación, igual pues ustedes deciden si la toman o no la toman. A veces en los ejercicios el estudiante tiende a pasar a trabajar con estas unidades. Bueno, yo voy a cambiar los pascales, lo voy a pasar a PSI y se les ocurre hacerlo a través de esta forma, con a la menos 1. Mire, yo les recomiendo que por favor, si van a hacer alguna conversión, es preferible que la tengamos así normalita, ¿sí? Pulgadas, metros, kilogramos, metros cúbicos. Pero esto elevado a la menos 1, yo les recomiendo que esto lo dejen quietico. Más bien, las otras propiedades, llévenlas a ellas. Me explico. Digamos que en el ejercicio se les dio este valor de alfa. Entonces, ok, me dieron alfa en unidades de Pascal a la menos 1. Listo. Y el resto de ejercicios, todo lo que tenga que ver con presión, por lo menos aquí la variación de presión, estos valores se los dieron en atmósfera, se me ocurre. Ah, bueno, como me dieron el alfa en Pascal a la menos 1, yo voy a preferir pasar los valores de presión que me dieron de atmósfera, los voy a pasar a Pascal. Es mejor hacer eso que ponerse a trabajar con esta. Yo particularmente, yo aún me pierdo con esta. Yo prefiero mejor trabajar así con unidades sencillitas y estoy segura que me van a cuadrar las unidades. Bien. Estos ejercicios, decir que la respuesta la tienen que dar en un sistema específico es mentira. Porque ¿qué es lo que a ustedes les interesa? Cuadrar las unidades de acuerdo a la propiedad. Vean, ya sabemos que el coeficiente de compresibilidad, sus unidades son unidades de presión. Ya sabemos que todo lo que tenga que ver con delta P también tiene unidades de presión. Y ya sé que lo que tenga que ver con el coeficiente de compresibilidad isotérmico también son unidades de presión. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Es una recomendación, ¿no? Ojo, si no, ustedes trabajan como quieren. Pero les sugiero que si ustedes cuadran primero todo lo que tenga que ver con la nomenclatura de presión, si todo lo cuadran a una misma unidad, el ejercicio no van a tener que hacer tantas conversiones. Al principio ustedes leyeron, sacaron los datos y se dieron cuenta, ok, me dieron el valor de compresibilidad, me la dieron en atmósfera. Los valores de la presión me las están dando en pascales. Y me están dando el alfa, también me lo están dando en pascales. Ah, no, listo. Entonces yo voy a llevar ese coeficiente de compresibilidad que me lo dio en atmósfera, lo voy a llevar a pascales. Entonces así todo lo que tenga que ver con presión está en las mismas unidades y no tienen que andar haciendo tantas conversiones a lo largo del ejercicio, sino que de una vez cuadraron todo. ¿Listo? Lo mismo que va a pasar con la densidad, ¿sí? Si el ejercicio te da la densidad en el sistema inglés, pues ya sabes que la densidad final que tú vas a calcular o la variación de la densidad que tú vas a calcular también tiene que estar en el sistema inglés. Bien, entonces es mi recomendación. Esto en lo que tiene que ver con el coeficiente de compresibilidad y el coeficiente de compresibilidad isotérmico. Tenemos la otra propiedad que es el coeficiente de expansión volumétrica. Como les dije, hace lo mismo o estudia lo mismo que el coeficiente de compresibilidad, la variación de la densidad o del volumen en un fluido. Con la única diferencia, entonces, que el coeficiente de expansión volumétrica lo va a hacer a presión constante. Entonces, lo que estamos variando es la temperatura. Igual, acá tenemos la variación del volumen entre el volumen, todo este término entre la variación de temperatura. Tenemos la que es negativa, que está relacionada con la variación de la densidad,
entre la densidad, todo esto es un solo término entre la variación de la temperatura. Beta, coeficiente de expansión volumétrica, cualquier unidad de temperatura elevado a la menos 1, pues es la unidad del coeficiente de expansión volumétrica. Delta T sería la variación de temperatura, grados Fahrenheit, grados Rankine, los Kelvin, los grados Celsius, cualquier unidad de temperatura. Igual sería la temperatura final menos la temperatura inicial. No les volví a colocar estos valores porque son los mismos del coeficiente de compresibilidad. Delta B, variación del volumen. Este B es el volumen en el estado inicial. Acá este delta ρ sería variación de la densidad. Y esta ρ solito, miren, no tiene ningún numerito, sería entonces la densidad en el estado inicial. Bien, la misma recomendación. No me voy a poner a convertir esto, porque esto como yo tenga 1 entre Kelvin o 1 entre grados Celsius, esto lo dejo quietico. Prefiero más bien modificar las unidades de la variación de temperatura, que son más sencillos de hacerlo. ¿Sí? Ok. Esto donde podemos verlo en la vida práctica. Cuando ustedes están asando, que van a las parrillas, que colocan la carne en el asador, ese humo que sale es precisamente gracias a esta propiedad. El humo le permite subir, no quedarse ahí estancado. Entonces es debido a esta propiedad. También esta propiedad es muy importante porque cuando es la formación de los huracanes en el nivel del mar, los océanos, entonces ese cambio que se da de temperaturas entre el agua del mar y el aire, eso también ocasiona la formación de los huracanes y es precisamente este coeficiente de expansión colabora mucho para ello. Bien, los valores que aquí vamos a conseguir no son por lo general no son tan altos, ¿no? Pero hay de todo. Esto sí, lo que es el coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de compresibilidad, es el único libro que tiene ejercicios sencillos y de verdad por ahí es que me parece que no es tan complicado, es el Cengel de mecánica de los fluidos. Me parece que es el único texto donde esto no lo convierte en un dolor de cabeza. Entonces yo les recomiendo, ahí hay como nada más como 5 o 6 ejercicios, de verdad no hay más. Entonces cuando estudien esta parte del coeficiente de expansión volumétrica y el coeficiente de compresibilidad, háganlo a través del Cengel. En el FOSS, en el Robert, en otros libros lo van a conseguir, pero la nomenclatura es diferente y para nosotros lo que nosotros estamos definiendo como expansión volumétrica para esos textos sería la compresibilidad. Entonces, para que no se vayan a confundir, yo les recomiendo esta parte de estas dos propiedades, solamente estudienlas por el Cengel de mecánica de los fluidos. Son ejercicios muy sencillos y aquí pues por lo general yo algunos lo que hago es combinarlos, los invento y ya, pero para que no se confundan cuando vayan a estudiar. ¿Listo? Hasta aquí, señores, más o menos ubicados. Ya llevamos 6 propiedades. Las 4 primeras algo parecidas para ustedes, algo conocidas, y tenemos 2 nuevas. ¿Sigo? Sí, señor, profe. Ok, ahora sí vamos a ver lo que es la viscosidad, ¿sí? Una palabra clave en el concepto de viscosidad es esto, resistencia interna, ¿sí? Como lo dijo la joven, es una medida a la resistencia interna que ocurre entre el fluido, pero no solamente va a ocurrir entre las interacciones de los fluidos, sino que también ella toma en cuenta lo que es el sólido, la parte del sólido, ¿sí? Entonces, por eso, en un concepto en general, algo sencillo, es el que dice, es una medida de su resistencia interna a las deformaciones graduales producidas por tensiones constantes o de tracción, ¿sí? Porque aquí estamos involucrando
lo que tiene que ver ella, en la viscosidad o el fluido, con lo que tiene que ver el sólido. Ok, más o menos esta es una pequeña explicación de qué es lo que sucede, pero esto quedó un poquito mejor explicado cuando se dio la parte de condición de no deslizamiento, ¿sí? Tenemos acá una placa fija, el fluido que está adherido a esta superficie pues tiene velocidad igual a 0. Tenemos una placa que se encuentra en movimiento debido a que se le está impulsando esta fuerza. A lo que esta placa se mueve, el fluido que está en contacto con esta superficie, como adquirió la velocidad de la superficie, pues tiene la misma velocidad que ella. Acá tenemos nuestro perfil de velocidad lineal. Pero este ejercicio, este dibujito, o mejor dicho, lo que sucede en la realidad es que justo en este contacto de donde está el fluido con la superficie que se mueve, aquí vamos a tener una deformación. Esta deformación va a ser precisamente quien me relacione lo que le pasa al fluido con lo que le pasa al sólido. Por lo tanto, este valor del esfuerzo cortante es el mismo para el fluido y para el sólido. A través de él es que los vamos a relacionar. ¿Por qué insisto o por qué les comento que esto del esfuerzo cortante es lo más importante que vamos a tener? Para estos ejercicios, ustedes necesitan imaginarse cuál es el área que el fluido está tocando con la superficie que se mueve. Es lo que ustedes necesitan. A ver, en la parte de lo sólido, el esfuerzo cortante, ¿cómo se calcula? ¿Alguien que me colabore? ¿No se acuerdan? No, señora. Ok, el esfuerzo cortante es lo mismo que el esfuerzo normal. La diferencia es cómo se esté aplicando la fuerza. Entonces, este esfuerzo cortante sería la relación de la fuerza entre el área. ¿Qué es lo que yo le hago hincapié? Al área. El área que ustedes necesitan para estos ejercicios es el área de contacto entre el fluido y el sólido que se mueve. Esa es el área que ustedes necesitan. Entonces, como este valor de esfuerzo cortante va a ser el mismo para el sólido y para el fluido, por eso es que en esta parte, justo donde está el movimiento, es donde ocurre la deformación. Y en esta parte es precisamente donde también ocurre la razón de deformación. Ocurre deformación para el sólido porque se está produciendo un esfuerzo de corte debido a que este fluido de alguna manera lo está frenando o lo está lubricando, como ustedes lo quieran ver. Ocurre una deformación para el sólido y también ocurre una deformación para el fluido. Para el fluido lo llamamos razón de deformación, la relación que existe acá. Y aquí esta razón de deformación, dígame. Digamos, cuando hay una deformación, cambia, a ver cómo explico, digamos, ahí se ve como un rectángulo, ¿cierto? Si se transporta el sólido y hay una deformación, la figura puede llegar a cambiar. Cuando hay una figura cambiante, entonces ahí... menos mal que lo dijiste. No es que cambie la figura, el sólido no va a cambiar. Ojo, no es que perdió un pedazo o que se puso más pequeñito, que se agrandó. No, menos mal que hizo el comentario. La figura queda como tal. Las deformaciones que ocurren son aquí a nivel interno, ¿sí? Son relativamente pequeñas. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un engranaje o los mismos pistoncitos de los carros, por eso es que uno usa lubricante, uno usa un fluido, porque mientras que esa superficie esté mojada, por decirlo de alguna forma, el sólido no se va a deformar tan fácilmente. A medida de que ese fluido se va desgastando, pues entonces el sólido tiende a irse también desgastando. Es algo muy poco. O sea, para verse bien ese desgaste, oye, debe ser que
no le echamos lubricante, no estuvimos pendientes del lubricante, del agua. O sea, es la única forma para que tú veas bien una deformación del sólido grande. De resto, es totalmente pequeño a nivel microscópico, pero sí se está dando esa deformación. ¿Sí me expliqué ahora? Sí, profe. Ok. Entonces, por eso yo insisto en que se deben de imaginar el ejercicio, porque este esfuerzo cortante, que es el mismo para el sólido y para el fluido, la relación de esfuerzo cortante para el sólido, fuerza área, el área que ustedes van a usar es el área de contacto entre el fluido y el sólido. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, porque si yo este esfuerzo cortante lo quiero ver para el fluido, pues utilizamos la ley de viscosidad de Newton. Pero, repito, este esfuerzo cortante es quien a ustedes les relaciona lo que le pasa al sólido, la deformación mínima que le ocurre al sólido, con la deformación mínima que va teniendo el fluido. Acá nosotros no vamos a tomar en cuenta que si la temperatura, que si la presión, no. Para estos ejercicios no los vamos a tomar en cuenta. Nosotros solamente vamos a tomar en cuenta cuál es la deformación que está teniendo el fluido con respecto al sólido. Bien, entonces solamente yo les facilito las ecuaciones principales. Hay otras ecuaciones que, como les mencioné, ustedes tienen que irlas buscando. En estos ejercicios de viscosidad se trabaja mucho con lo que es la primera y la segunda ley de Newton. ¿Alguien se acuerda, por favor, cuál es la primera ley de Newton? A ver, la señorita Andrea Caterine, ¿se acuerda, porfa? Primera o Kilogramos sobre... ¿Cómo? Ah, y usted me preguntó fue por la... Escuché otra cosa, disculpe, profe. Profe, pues yo no me la sé textualmente, pero pues la tomo entre, bueno, sé que la segunda es más fuerza, más aceleración. La primera entonces es como la ley de la atracción y reacción. La primera es atracción y reacción y la segunda es entre más fuerza, más aceleración. Ok, pero creo que la primera no es esa, creo que esa es la tercera. ¿Es la ley de la inercia? No, el movimiento rectilíneo uniforme. Con reposo. Ella va, si levantan la mano. La primera es... No se enredan entre ustedes. Profe, la primera sería... La primera es inercia. Creo que todo un cuerpo permanece en reposo hasta que algo cambia ese... hasta que se aplique una fuerza y hace un movimiento, sí, ya. La segunda, acción y acción. Y la tercera. La tercera es la segunda es fuerza. La primera es la ley de la inercia, la segunda es la relación que existe entre la aceleración y la fuerza. Ok, bueno, siempre tendremos a que la de acción y reacción, como es la más fácil, tendremos a colocarla como el primero y el segundo. Sí, en forma resumida, lo que ustedes están diciendo es verdad. O sea, es cuestión de acordarnos una cosita. Yo lo que hago es lo siguiente. Bueno, la primera ley es que la sumatoria de la fuerza es igual a 0, en forma de matemática, porque es lo que me interesa. Entonces, que la sumatoria de la fuerza es igual a 0. Y la segunda, pues sí, está relacionada con la relación entre la masa y la aceleración. Sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Esas dos leyes, por favor, si no se acuerdan, necesito de que les echen una pequeña repasadita, porque para estos ejercicios, por lo general, necesitamos lo que son los diagramas de cuerpo libre. ¿Se acuerdan cómo se arman los diagramas de cuerpo libre? Sí, profe, claro. Ok, acuérdense que en esos diagramas nosotros tenemos algo de lo que es la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal, ¿cómo se aplica, porfa? La fuerza normal pues cuando se le aplica a un objeto, la indicación es una flecha hacia abajo. La que va sobre el suelo, se podría decir, o sobre la superficie.
No, creo que es al contrario. Profe, no, Sí, o muy sea, va hacia bien, arriba, o hacia sea, si arriba, ustedes va hacia arriba. hacia abajo del peso. Eso. Y ella tiene una dirección específica. ¿Cuál es? Va en contra de la Es gravedad, profe. perpendicular a la superficie de contacto. Sí, señor, es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. Igual que el peso, ustedes también saben que el peso siempre va dirigido hacia abajo. No importa que la superficie esté inclinada, pero siempre el peso va dirigido hacia abajo. Entonces, son pequeñas cositas que por favor ustedes ya la vieron, pero que necesito que le den una pequeña repasadita para poder, cuando se hagan los ejercicios de viscosidad, si les sale algún bloque, ya sea que esté sobre una superficie horizontal o sobre una superficie inclinada, pues ya sepan que en esos ejercicios hay que hacer los diagramas de cuerpo libre y pensar, o sea, analizar bien cuál de esa fuerza es mi fuerza que debo utilizar para calcular mi esfuerzo cortante. Bien, pero necesito por los momentos de que le echen una pequeña repasada a esas dos leyes, primera y segunda ley de Newton. Entonces, más o menos en forma general, acá les estoy colocando una pequeña teoría. Entonces, como les decía, el fluido en contacto con la placa, en este caso la placa superior, se pega a la superficie, se mueve con ella a la misma velocidad y el esfuerzo cortante que actúa sobre esta capa de fluido es esta. Esta ecuación, esfuerzo cortante, fuerza entre área, esta la van a usar para los sólidos solamente. Esto es fuerza de corte. Esta fuerza de corte, ¿quién es? Pues va a ser la que les va a permitir que ese sólido, ojo, sólido se mueva, se desplace. Y esta área es exactamente el área de contacto entre el fluido y el sólido. Se imagina, ok, ¿quién es el que se está moviendo? Entonces, me imagino, este es mi sólido que se mueve, el fluido pegado es el que yo necesito, el área que ese fluido me está abarcando es el área que yo necesito. Entonces, más o menos acá les coloqué qué significaba esta. Trato más o menos de adaptar la ecuación de acuerdo a lo que vayamos a usar. Por eso yo insisto que es el área de contacto entre la placa y el fluido. Cuando les dije a ustedes lo de las diferencias, una de las diferencias principales entre los sólidos y los fluidos es que los fluidos tienden a una razón de deformación y esa razón de deformación pues va a depender, o mejor dicho, la ecuación está involucrada con las velocidades. Entonces acá lo tenemos, du de y es la razón de deformación, la cual es equivalente al gradiente de velocidad. Este du de y exactamente a qué me está involucrando, a la velocidad y al espesor. Esta ecuación solamente la van a utilizar para el fluido. Si la razón de deformación o el gradiente de velocidad dice que es la velocidad entre el espesor, porque esto es du de y, si lo quieren coloquen por ahí un ladito, du de y va a ser igual a la velocidad entre el espesor. Velocidades podemos tener de diferentes tipos. A ver, de nuevo recordatorio de física. Si yo tengo una superficie circular, ¿sí?, en movimiento, un eje que se está moviendo, ¿qué tipo de velocidad tiene ese eje? ¿Centrífugo o centrípeta? No, si quisiéramos nosotros relacionarla con las aceleraciones, nos vamos por ahí, pero no. Otra. ¿Tangencial? Eso. Si tú tienes un eje, tú estás trabajando con velocidades tangenciales. ¿Cómo se forma la velocidad tangencial? ¿En una circunferencia, profe? Sí, pero la ecuación, papi. ¿Qué ecuaciones que usas tú para calcular la velocidad tangencial si no te la dan? 2πr sobre el periodo, creo. Ok, eliminémonos eso. Tenemos algo que se llama velocidad angular, ¿verdad? Bueno, sí, la velocidad angular por
por el radio. Esa es la ecuación Profe, básica. ¿la velocidad angular viene siendo lo mismo que velocidad tangencial? No. Ah, ok. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Esas pequeñas ecuaciones ustedes las vieron en algún momento, pero son totalmente diferentes. Nosotros hablamos de velocidad angular cuando estamos hablando de los radianes, ¿sí? O las RPM. ¿Saben qué son RPM? Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto, profe. Sí, señor. Entonces, de acuerdo a la velocidad angular que se le impulse a ese eje, tú puedes calcular la velocidad tangencial. Entonces, en estos ejercicios vamos a trabajar tanto con superficies, con ejes que están girando, como con placas. Si tú tienes una placa, ¿cómo se llama la velocidad que, a la que esa placa se está moviendo? Lineal. ¿No se acuerdan? Profe, no, la verdad, yo no recuerdo. Esa se llama velocidad lineal. ¿Y cómo calculamos la velocidad lineal? Distancia sobre tiempo, ¿sí? Todo eso, pues ustedes ya lo vieron en algún momento. Entonces ahora necesito que por favor en las ecuaciones que van a colocar en ese formulario también incluyan las de la velocidad tangencial, que es velocidad angular por el radio, y también incluyan la de la velocidad lineal, que es distancia entre tiempo, porque de acuerdo a la forma que tenga la superficie, pues este gradiente de velocidad es como ustedes lo van a calcular, que es velocidad entre el espesor. ¿El espesor de quién? Del fluido. Este gradiente de velocidad, si yo lo quiero colocar, o mejor dicho, la ecuación principal con la que uno trabaja los fluidos newtonianos, es precisamente lo que vamos a conocer como la ley de viscosidad de Newton, la cual dice el esfuerzo cortante, este tau, va a ser igual a mu, que es la viscosidad absoluta o dinámica. A veces se pide, otras veces está tabulada. En las tablas que les facilité, hay valores de algunos fluidos de viscosidad absoluta. Entonces, la viscosidad absoluta por el gradiente de velocidad. Entonces, esta es la ecuación que ustedes le van a aplicar solo a los fluidos. Y esta fuerza entre área es la ecuación que ustedes le van a aplicar solo a los sólidos. Las unidades son cualquier unidad de fuerza entre área es la unidad del esfuerzo cortante. Acá, antes que se me olvide, hay algunos estudiantes que a medida que van haciendo los ejercicios ya se van aprendiendo las ecuaciones, las unidades, y cualquiera me puede decir, epa, profe, pero es que esto, Newton entre metros cuadrados, eso es Pascal, ¿sí? Y sí es cierto, los pascales se forman con la unidad de Newton entre metros cuadrados, pero tenemos que empezar a darle a las propiedades sus respectivas unidades. Pascal es una unidad de presión, no es una unidad de esfuerzo cortante. De todas formas, si alguien, porque se le olvidó, colocó que Tau le dio el numerito Pascal, pues no está mal, porque de verdad pues Pascal son newton metros cuadrados. Pero sí sería bueno de que pues respetáramos pues las unidades. Los esfuerzos cortantes, cualquier unidad de fuerza entre áreas, eso es esfuerzo cortante. Entonces la dejamos expresada aquí. Pero repito, si alguien quiere colocar que esto es Pascal, no lo está haciendo mal. O sea, sí es cierto, pero solamente que tratemos de utilizar los pascales cuando estemos hablando de presión. Bien, para no tener inconveniente. Hasta aquí, señores, ubicados o perdidos, por favor. Claro, cuáles son las unidades para cuáles son las ecuaciones para cada uno de los integrantes de los ejercicios. Profe, Sí. disculpe, ¿a qué es que es igual el esfuerzo cortante? Acá está, mire, fuerza entre áreas.
Este es para el sólido, ¿no? Ojo, este es para el sólido. Y para el fluido es En el de fluidos. Aquí está el final, ¿sí? Mu de U de Y. Viscosidad absoluta o dinámica por el gradiente de velocidad. Acá lo tenemos. ¿Sigo? Listo, profe, gracias. Sí, profe. Ok. Tenemos, bueno, entre las unidades de la viscosidad absoluta o dinámica, tenemos lo que son pascal por segundo, tenemos lo que son el POIS. El POIS es una unidad industrial. No sé si ustedes alguna vez han tenido, los que tienen moto o los papás que tengan carros, no sé, o también para las bicicletas, para las cadenas. Los aceites, en la parte de atrás, entre tantas especificaciones que trae, algunos traen el valor de la viscosidad absoluta en forma de POIS, ¿sí? En la tabla que les facilité, igual ahí está una conversión de POIS para pasarlo a Pascal. Entonces, pero esto más que todo es una unidad industrial. La podemos usar, pero es una unidad industrial. La otra viscosidad que tenemos es la viscosidad cinemática, que es la razón de la viscosidad dinámica a la densidad. De la viscosidad absoluta o dinámica entre la densidad es lo que vamos a conocer como viscosidad cinemática. Dense en cuenta que es como una V chiquita, algo así, ¿no? Con un cachito, más o menos. Entre las unidades podemos, cualquier unidad de área entre tiempo, eso es viscosidad cinemática. Casi siempre trabajamos metros cuadrados segundo o pie cuadrado segundo. Por lo general son las unidades en que más trabajamos. Si no, trabajamos en la unidad comercial, industrial, que es el stock. Igual, este valor, o cuando ustedes lean en los recipientes de los lubricantes, a veces aparecen este. Si no aparece el POIS, aparece el stock. Pero lo que les está diciendo, si es POIS, viscosidad absoluta, y si es el stock, viscosidad cinemática. Bien. Y la última propiedad que tenemos, lo que tiene que ver con tensión superficial y el efecto de capilaridad. Bien. Entonces, para la tensión superficial, al principio de clase, una de las señoritas hizo un comentario, algo de una membrana, que por eso los insectos caminan sobre el agua, etc. Miren, si nosotros empezamos a ver la parte estructural, la parte molecular de cada uno de los fluidos, de los sólidos, lo que ustedes quieran, de nosotros mismos, todos estamos formados pero por pequeños átomos, ¿sí? Y pues la misma forma, el por qué tienen la forma de redondito es muy sencillo. No sé si se acuerdan cuando ustedes vieron, creo que ustedes lo que ven es estática o mecánica analítica, no me acuerdo, pero lo cierto es como si esto trabajáramos como nodos, ¿sí? Tenemos un punto y ese punto, si está totalmente rodeado de fluido, lo que hace es que por todo su borde las fuerzas tienden a estirarlo. Y como debe de haber un equilibrio entre las fuerzas que tiran hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, por los lados, pues entonces eso es lo que origina la forma de redondita. El equilibrio de todas estas fuerzas que alan ocasiona que esto se haga redondito. El problema que tenemos acá en la superficie, ¿sí? Entonces, las fuerzas que están a los lados, pues van a ejercer la misma cantidad, van a ser iguales. Pero ¿cuál es el problema con respecto a las que están a medida que nos acercamos hacia el centro? Que en la parte de arriba, pues lo que tenemos es un gas. Y ya sabemos que el gas, sus enlaces son muy débiles. Entonces, al competir con la fuerza que está haciendo el fluido, pues prácticamente no, lo que hace es que como que tiende a alarlo, y acá arriba esto, para poder lograr un equilibrio, va llegando el momento en que toda esta superficie se va tensionando. Pues como le digo, las fuerzas de aquí abajo tienen que estar en equilibrio. Lo que esta fuerza estire, pues lamentablemente arriba, en la parte de arriba, no tiene quien lo contraataque porque es muy bajita. Entonces, como todo esto es formación de pequeñas estructuras redonditas, átomos redonditos, moléculas redonditas, pues entonces van a crear como una especie de tela. Y esa tela pues va a permitir
de que los insectos, no todos, ¿no? Pero los más sencillitos puedan caminar sobre ellos. Y es más, si ustedes hacen la prueba, agarran un alfiler y lo colocan con bastante cuidado sobre la superficie del agua, van a lograr que ese alfiler, o un clip, si lo colocan también con cuidado, pues van a hacer que él flote, porque no rompen esa telita que se está formando sobre la superficie. Entonces, eso es en forma general por qué se produce, por qué tenemos tensión superficial en la superficie. Hay dos conceptos. Uno es que lo veamos como la relación entre la fuerza por unidad de longitud. Ese es uno de los conceptos, tensión superficial. Es la fuerza, tensión por unidad de longitud. Entonces, esto por lo general está ya tabulado. La tensión la tensión superficial de algunos fluidos pues ya está tabulado. Cualquier unidad de fuerza entre distancia, eso es tensión superficial. Esta fuerza es la fuerza que se está haciendo acá en la superficie, es la fuerza que necesitamos. Pueden ser kilogramos fuerza, pueden ser newton, y esta pues es la distancia, pero la distancia relacionada a lo que se está deformando, a lo que se está estirando, es esta distancia. Entonces, este sería uno de los conceptos, fuerza por unidad de longitud. Otro concepto que tenemos es si yo lo considero como una energía superficial. Si se les pide el concepto de tensión superficial, pero como energía, pues sería entonces la relación entre el trabajo que se hace para estirar esa superficie en función del área, y esta área es el aumento de donde yo quiera estudiar la energía. Entonces, más o menos, un concepto sería energía superficial, la cual representa el trabajo de estiramiento que se necesita para hacer que aumente el área superficial del líquido en una cantidad unitaria. Este sería el otro concepto de tensión superficial. Y la nomenclatura, energía superficial, joule, metros cuadrados. ¿Alguien se acuerda cómo se forman los joule, por favor? Kilogramo por el segundo metro cuadrado, profe, ¿no es? Kilogramo, eso es newton, pero el joule. Newton por metro. Kilopascal por metro, ¿no? Newton por metro, lo que dijo la joven, ¿sí? Y el joven Diego creo que fue. Joule es newton por metro. Entonces, si no la conocen, por favor también colóquenlo a un ladito. Y los newtons son los kilogramos por metro segundos al cuadrado. Bien. El trabajo pues tiene unidades de energía, joule, BTU, el área, metros cuadrados, pie cuadrado, como ustedes deseen, ¿sí? Entonces, eso sería lo que es la tensión superficial. Ahora, una consecuencia de la tensión superficial es lo que nosotros conocemos como el efecto de capilaridad. Esto ustedes sí lo han visto muchas veces. Por lo general, cuando se está tomando algún tipo de café, no sé cómo le dicen acá, ese pitillito, creo que se le dice acá también pitillo, que introducimos en el café o en la bebida y para revolver el azúcar, ahí ustedes pueden observar lo que es el efecto de capilaridad, porque simplemente lo que hace es que el fluido suba de manera natural y ahí se quede. Entonces, el poder ascender o descender, no necesariamente ascender, también descender de un fluido a través de unos tubitos pequeños que se llaman tubos capilares, pues eso hace que se origine lo que es el efecto de capilaridad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo se forma esta superficie, pues entonces vamos a tener algunas superficies que mojan y otras superficies que no mojan. El ejemplo súper clásico de un fluido que no moja la superficie es el mercurio. Les soy sincera, no conozco otro, he buscado, pero no se me quedan los nombrecitos, pero entonces el mercurio tiende a formar esta forma, una superficie convexa.
no moja la superficie, y si de repente ustedes han tenido la oportunidad de tener mercurio, pues simplemente es como se forma como una bolita, y por más que usted juegue con ella, no lo moja. Es contaminante, sí, por supuesto, pero es un fluido que no moja la superficie. En cambio, la mayoría de los fluidos con los que estamos acostumbrados a trabajar, el agua, el queroseno, la gasolina, el aceite, todos esos son fluidos que forman, que mojan la superficie donde están actuando. Entonces, una forma de repente de saber si el fluido moja o no moja a la superficie es calculando lo que es el ángulo de contacto. El ángulo de contacto dice que es el ángulo que la tangente de la superficie del líquido forma con la superficie sólida del punto de contacto. Me explico. Esta es su superficie. Si dice que es el ángulo que es tangente a la superficie, significa de que yo sé que la superficie es curva, siempre voy a tener direcciones tangenciales. Entonces, como si acá nosotros sacáramos una línea recta, o acá sacamos una línea recta. Entonces, eso es tangente. Entonces, el ángulo que se va a formar entre esta superficie y esa línea tangente es lo que vamos a conocer como ángulo de contacto. Si el ángulo de contacto es menos de 90, pues significa que la superficie, el fluido moja la superficie. Pero si el ángulo a lo que yo tracé aquí, mi línea tangente, y mide esa línea con respecto a la superficie es mayor de 90, entonces esos son fluidos que no mojan a la superficie. Bien, pero esto pues lo vamos a entender un poquito mejor con los ejercicios. Para poder hacer los ejercicios de tensión superficial necesitamos hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre. En sí, ¿cuáles son las fuerzas que van a actuar sobre esa superficie? Pues solamente voy a tener el peso del líquido y voy a tener lo que es la fuerza de tensión. No va a tener más fuerzas en estos ejercicios, ¿sí? Y para que se pueda dar el efecto de capilaridad, estos tubitos que se llaman tubos capilares son de diámetro muy, muy, muy pequeño. No nos pasa lo mismo si queremos hacer esta demostración con un pitillo grande con el que tomamos el refresco. Ese fluido no se le da este fenómeno de capilaridad. Otro donde ustedes también esto se ve muchísimo el efecto de capilaridad es en las plantas. Las plantas, los árboles tienen tubos capilares bien pequeñitos, entonces pues eso hace de que el fluido o el agua suba tranquilamente a las diferentes ramas. Pero repito, el tubo tiene que ser bastante pequeñito para que se dé lo del efecto de capilaridad. Y por supuesto, esto es una consecuencia de la tensión superficial, ¿sí? Una forma para nosotros eliminar o disminuir la tensión superficial es cuando tú le agregas impurezas a ese líquido. El caso súper práctico que todos lo han hecho es cuando ustedes están lavando la ropa, ¿sí? Uno viene, llena el tobito, le echa jabón y ese jabón es una impureza para el fluido. Entonces, eso permite que la tensión superficial disminuya y eso ayuda a que esa agua con jabón entre a la ropa y la podamos lavar bien. Uno de los últimos inventos, porque es verdad que los japoneses yo creo que todos los días inventan algo, es que crearon ya una tela, la cual es totalmente impermeable, tela de vestir, no solamente para cubrirnos de la lluvia, sino ya del día a día, ya tienen ropa que es totalmente, que no se ensucia, o sea, le cae agua o cualquier líquido y no se ensucia. No sé cómo va a ser esos chinos para lavar la ropa, de verdad no tengo ni idea. Pero ya ellos han creado ese tipo de tela, han eliminado o han hecho que las características no pueden eliminar la tensión superficial y por lo tanto pues el fluido no les va a pasar. Entonces son algunos de los ejemplos prácticos que me dicen, no, pero es que esto no se ve en la realidad. No, sí, ya hay telas creadas por los japoneses
de donde no tenemos la tensión superficial, imposible de poderla disminuir. Bien, entonces señores, creo que hasta acá me parece, sí, hasta acá. Entonces lo que tiene que ver con lo de las propiedades. Preguntas con esto, por favor. Profe, Ok, dígame. profe, cuando usted mencionaba ahí que, por ejemplo, el mercurio no, o sea, no, como que no se adhiere ahí a la pared. Entonces, ¿eso va a variar cuando hagamos un ejercicio con placas y estamos utilizando el mercurio como fluido? No. ¿O no va a tener la misma velocidad de la placa? No importa. Igual, o sea, por lo general nosotros el mercurio para la parte de viscosidad y en la vida real no se usa, ¿sí? Porque como él no se adhiere a la superficie, entonces está como complicado que se esté moviendo el sistema y el mercurio no logre contacto, ¿sí? Entonces, por lo general no se usa para el fin de viscosidad, no se usa. Lo podemos usar para otras cosas, pero para viscosidad en sí, no. Más que todo para ese tipo de situaciones, pues usamos que si los aceites, las grasas, el petróleo, la misma agua, es poca, pero lo usamos. Pero el mercurio no nos sirve como para que nos ayude a lubricar, no. El mercurio, pues por su misma condición de que reacciona muy rápido a las temperaturas, pues más bien utilizamos lo que son en los termómetros. No sé si has tenido la oportunidad o su mamá de repente tenga un termómetro, pero no de los digitales, aunque los digitales también lo tienen, pero los otros termómetros, no me acuerdo cómo que se llaman, ahí si te das cuenta, tienen en uno de sus extremos un bulbo de mercurio. Entonces, ese mercurio más bien con cambios de temperatura, pues actúa mejor que si lo usáramos como lubricante. Entonces, en los ejercicios y en la actualidad el mercurio como lubricante no se usa. Bien. Otra pregunta, señores. Profe, ¿la temperatura afectaría la adherencia? No, la temperatura no afecta la adherencia. Tú puedes tener un fluido funcionando, por lo menos más que todo en los motores, ¿sí? O en los mismos sedes de trabajo. Tú agregas el fluido, pero eso no significa de que si su temperatura aumenta o disminuye, va a hacer que el fluido se adhiera menos a la superficie. No. Que va a haber un desgaste a medida que pasa el tiempo, pues sí es cierto. Pero en cuanto a adherencia, no tiene nada que ver. Más bien es el fluido, es la viscosidad que tenga el fluido quien te va a permitir que se adhiera más fácilmente o menos. Pero no, la temperatura no tiene nada que ver. Tiene que ver si tú quieres decir de que aumentó, disminuyó, duró más tiempo, menos tiempo, pero en cuanto a adherencia, no tiene nada que ver. Vale, o sea, sería más como de forma indirecta. La temperatura afecta la viscosidad y la viscosidad la adherencia. Sí, más bien si lo quiere ver desde ese punto de vista, sí, es una forma indirecta, pero directamente no. Y por supuesto hay superficies que colaboran más que otras. O sea, no hay ninguna superficie que sea totalmente lisa, no lo hay. En mis estudios de maestría yo trabajé con tubos de vidrio y comprobamos de que el vidrio pues también tiene una superficie rugosa que es muy bajita, sí es cierto. 0,0, tú le puedes colocar unos 5 o 7 ceritos, lo que tú quieras, sí es bastante pequeño, pero en sí no es una superficie totalmente lisa. Entonces, aún en esas superficies que son muy lisas, siempre va a haber un pequeño grado de adherencia del fluido hacia esa superficie, que lo hace en menor proporción que si estamos trabajando con un bloque, con una pared de cemento, obvio que es en menor proporción, pero legalmente no hay superficies que sean totalmente lisas, entonces pues todos los fluidos en mayor o menor proporción pues se van a adherir a la superficie. La superficie ayuda bastante. ¿Listo?
Bueno, niños, entonces viene el momento esperado, el cuisecito. Lo van a responder exactamente por acá, por el chat, ¿sí? Les voy a colocar, va a aparecer la lámina de la pregunta. Por favor, sean lo más claro posible. Desde que aparezca la pregunta, voy a contar 5 minutos. Y como aquí en el chat aparece el nombre de cada uno de ustedes, no necesitan pues copiar soy fulano de tal, porque ahí aparece el nombre. No van a copiar tampoco la pregunta, no, solamente van a responder. Pero por favor sean lo más claro posible. ¿Bien? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Profe, su chat personal, ¿sí? No, aquí por el chat del grupo. Sí, aquí mismo. Apenas salga la pregunta, usted pues agarra y escribe rapidito ahí, porque son 5 minutos. Pero por favor sean lo más claro posible, porque lo que yo voy a corregir es lo que yo estoy leyendo ahí, es lo que yo voy a corregir. No voy a corregir nada. No sé quién me colocó esto, yo no fui. Creo que fue Alice Adriana Aragón quien necesito que por favor me quite esto, por favor. A ver, vamos a ver si. Ok, ahora eso sí lo hice yo. Vamos aquí a quitar esto. Ok, entonces ahí va la preguntita que van a contestar. A ver qué se hizo. Ya va. ¿Le salió la pregunta? No, ¿verdad? No, señor. Ok. ¿Por dónde, profe? Es por acá mismo. Por acá mismo ustedes van a leer la pregunta y la van a contestar. ¿Sí? Bueno. Ahí está. 7:32, 5 minuticos. Ok, chicos. Ustedes me dirán si sigo con más teoría o empezamos a hacer algunos ejercicios para que ustedes le vayan agarrando el uso o cómo vamos a utilizar las tablas de conversiones. ¿Qué hacemos? Ejercicios, profe, para ya pasar a la parte práctica. Ok, bueno, vamos a hacer algunos. Más que todo me interesa es lo que tiene que ver con las conversiones, ¿sí? Entonces yo necesito que por favor tengan ahí al alcance lo que eran las imágenes, creo que la 3 y la 5 son las que vamos a utilizar ahorita, ¿sí? Yo les facilité también esas tablas en el sistema inglés. Por lo general yo no lo hago. Por lo menos los chicos de mecánica llevan, lamentablemente llevan más palos, pobrecitos, pero a los chicos de mecánica, civil y ambiental solamente les facilito las tablas del sistema internacional, más nada. En el sistema inglés ni una tabla, pero cuando me toca el grupo de termofluidos, pues por lo general sí les facilito más información. Entonces necesito que tengan por ahí al alcance esas dos láminas, que son esas dos figuritas, la 3 y la 5. Si alguien las tiene, para ir entonces comentando, vamos a colocar la pizarrita. Ok, ¿ven la pizarra, sí? Sí, señora. Ok, vamos a ver si puedo. A ver aquí. A ver, este es.
Vamos. Ok, exactamente vamos a... será este, no veo el otro. Y el 1, ¿será que está acá? No. Bueno, vamos a empezar con este mientras aparece el otro ejercicio. ¿Sí? Este es insertar. Ok, ¿están viendo el ejercicio, sí? Sí, señor. Ok, por favor, creo que Fran David. Sí, profe. ¿Puede por favor leer el ejercicio? Si 6 metros cúbicos de un aceite pesan 5.080 kilogramos, calcular su peso específico, densidad y densidad relativa. Exprese los resultados en unidades inglesas. Ok, señor Fran, ¿qué datos te está dando el ejercicio? Pues nos está dando el volumen de un aceite. Ajá. Y nos está dando, bueno, ese pesa, no sé si estará hablando en peso o estará hablando en masa. No, Pues yo ahí creo que dice, es masa. no, papi, ahí dice 5.080. pesan. Y como usted Ok, dice, bueno, entonces sí es peso. pesan es peso, o sea que están dando es el peso. Significa que esos 5.080 son kilogramos fuerza, ¿sí? Ahí está cuando yo les digo a ustedes que por favor lean bien para que saquen los datos, porque este kg puede funcionar como masa o puede funcionar como peso, que va a depender de qué es lo que se les está a ustedes escribiendo. En este caso, pues dice que pesan, o sea que esto es un peso de 5.080 kilogramos fuerza. Aclarado esto, por favor. Sí, profe. Ok, veamos entonces, yo tengo aquí la señora, tengo Nayet, sí, la señorita, sí es, Nayet es nombre de dama, ¿cierto? Sí, profe. Ah, ok, sí, porque es que hay algunos que no son tan familiares. Ok, señorita Nayet, ¿qué haría usted para este ejercicio? De acuerdo a lo que hemos visto y esa cuestión, ¿qué se le ocurriría que podía calcular primero? A ver, ¿se acuerdan las unidades de, la ecuación de densidad? Masa sobre volumen, profe, sería lo Masas. primero que yo calcularía. Ok, veamos, antes de irnos. Densidad es masa sobre volumen. ¿Tengo el volumen y tengo la masa? No, profe. No, no tenemos Profe, la masa. yo tengo una duda en ese apartado. Los kilogramos fuerzas dentro de las ecuaciones, ¿lo podemos trabajar normal, kilogramos fuerza, o forzosamente tocaría pasarlo a Newton? Ahí vamos precisamente a ir aclarando preguntica. Primero, dice el ejercicio, exprese los resultados en unidades inglesas. Acá el estudiante decide cómo quiere comenzar a trabajar. Alguien me puede decir, bueno, yo voy a trabajar primero en el sistema internacional, en el sistema, y luego el resultado lo paso al sistema inglés, porque el ejercicio me está diciendo que trabaje en el sistema inglés. Esa es la hora, 7:45. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Un cuarto y un minutico más. Es que tengo una reunión ahorita a las 8 y tengo que armar la presentación. Pero mire, les explico para que por favor pues intenten hacerlo, por favor. Y si quieren pues me van preguntando por el WhatsApp y yo les voy ayudando. Entonces, les explico lo que van a hacer. Igual se lo voy a colocar resuelto ahí en el Teams para que comprueben los resultados. Bien. Yo tengo una pregunta.
Dígame. Entonces, digamos, ese peso se puede tomar como W. O sea, W es igual a 5.080 kilogramos fuerza. Claro, allá es donde voy. Sí, ok. sí. Puedo hallar el peso específico primero. Como desee, pero ya antes que se me vaya la idea. Ustedes deciden si quieren trabajar primero en el sistema internacional y pasar los resultados al sistema inglés o trabajar de una vez en el sistema inglés, como ustedes deseen. Digamos que alguien quiere trabajar primero en el sistema internacional. Ok. En el sistema internacional los metros cúbicos están bien, porque es volumen en metros cúbicos, pero el peso, que es el W, no está en las unidades del sistema internacional. O sea que estos kilogramos fuerza tendrían primero que pasarlos a Newton, ¿sí? Y ahora sí pueden terminar de trabajar, porque ya saben que si necesitan por lo menos el peso específico, tienen dos ecuaciones. Peso entre volumen. Tienen el peso, tienen el volumen, perfecto, listo. Para la densidad sería masa sobre volumen. Ok, si me están dando el peso, yo sé que peso es igual a la masa por la gravedad. La gravedad, yo sé que en el sistema internacional vale 981. Ah, listo. Entonces, de ahí puedo calcular la masa. Entonces, ya puedo calcular la densidad. Y para la densidad relativa, yo sé que la densidad de la sustancia, en este caso sería la densidad del aceite, entre la densidad estándar. Como es un fluido, es líquido, sería entre la densidad del agua. Y yo ya sé que la densidad del agua en el sistema internacional, siempre y cuando no me den la temperatura del agua, yo sé que vale 1000. O sea que calculo y después los resultados pues los llevo al sistema inglés. Y listo. Esa es una de las opciones que por lo general hace la mayoría. Hay otros estudiantes que se les hace ya el trabajar con el sistema inglés ya es más sencillo, o sea, tienen más práctica. Entonces, listo, ok, en el sistema inglés, si quiero trabajar directamente, estos metros cúbicos tengo que llevarlos a pie cúbico de una, si es lo que yo quiero hacer. Ah, ok, entonces los metros cúbicos los llevo a pie cúbico. Y este peso, estos kilogramos fuerza, debo de llevarlos a libra fuerza. Y entonces ahora sí tengo todos los datos en el sistema inglés y ahí entonces puedo calcular el resto de ecuaciones. Y le quedaría de una vez en el sistema inglés. Pero ya ustedes, de aquí en adelante en los ejercicios, ustedes deciden qué es lo más práctico que se les hace. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Ok, entonces, pues eso es lo que ustedes van a hacer. Si necesitan que les colabore o algo, pues con mucho gusto me escriben al WhatsApp, me envían un audio y la fotico y pues yo les puedo colaborar a medida del día para que vayan practicando esto. ¿Bien? Listo, profe. Okay. Listo, profe. Yo en el grupo, pues se los voy a colocar una vez con la respuesta, ¿no? Yo le quito esa laminita que les coloqué ahí, la de color azul, creo que era de color azul. Yo se las quito y les coloco el ejercicio resuelto y todo para que, pues, comparen los resultados. ¿Bien? Ok, señores, si no... Ok, profe, muchas gracias. Ya va, no se me vayan ahí que tengo que bajar la última lista. Siempre bajo, descargué una a las 6:05, descargué una cuando estaban haciendo el quiz, exactamente para saber cuántas personas lo respondieron, aunque aquí igual queda, y ahorita al final de la clase, pues, descargué la otra. Dígame. Y no pasa nada el no haber estado en la lista a las 6:05, es que aquí se había ido la luz y llegó como a las 6:30, 6:40. No hay ningún problema, por eso es que descargué mínimo 3 listas porque hay algunos que de repente se les cae la conexión, se retiran, vuelven a entrar, entonces es simplemente como para un control, ¿bien? Pero no hay problema, por eso descargo 3 listas, ¿bien? Bueno, niños, que tengan feliz fin de semana, por favor estudien, utilicen las tablas. Para estos ejercicios, y les voy a colocar este y otro, se los voy a dejar ahí. Para estos ejercicios, por favor, la tabla de unidades inglesas no las vayan a usar.
yo necesito que por favor se hagan ágiles con el uso de la tabla de conversiones, porque no siempre los fluidos les van a salir según los que están en la tabla en el sistema inglés. A veces salen otros fluidos que no están ahí, y entonces el estudiante, como no ha practicado bien lo de las conversiones, pierde mucho tiempo en los ejercicios del parcial o en el ejercicio de la prueba bien larga. Entonces, es mi recomendación. Les voy a colocar este y otro. Ustedes me preguntan, por favor, en horario de oficina, como yo digo, sábado y domingos no. Yo les voy contestando. Y otra vez, aquellas personas que no le han colocado el nombre completo a su número de WhatsApp, háganlo, porque me envían un mensaje, no tienen el nombre y pues yo lo voy a borrar, porque les pedí desde el principio que por favor coloquen el nombre en su número de WhatsApp para yo saber con quién estoy hablando. Bien, entonces creo que por el día de hoy estamos listos. Fue un gusto haberlos visto. Por favor, se cuidan, ayuden en su casa, así sea, no sé, a correr las gallinas, digo yo, no sé, ayúdale a la mami con el almuerzo. Bien.